Compañero, buenos días. Buenos días. Bueno, apreciados compañeros, yo creo que el tema de la Comisión del Gasto Público podríamos, para efectos de una mejor comprensión y que nos quede alguna bibliografía mínima, podríamos intentar leerlo dándole continuidad a una charla y conferencia que escribimos, una charla que dimos y una conferencia que escribimos cuando se planteó la reforma tributaria. Previo a la última reforma tributaria, una pretensión gubernamental que estuvo explícita en los documentos de la Comisión de Expertos, ¿recuerdan ustedes? Decía que la Comisión de Expertos había planteado algunas recomendaciones. Debido a lo que se anunciaba, recuerden ustedes, la inclusión de las rentas de destinación específica dentro de la bolsa total, digamos, presupuestal, de la cual se dispone para muy variados efectos. Hicimos un estudio y presentamos algo así como el histórico de varias recomendaciones. Voy a tratar de volver sobre ella en un momento de esta conversación. En su oportunidad también lo mencionaremos, pero dejo dicho de la importancia de ese tema. Realmente volvemos a un llanito parecido al que teníamos en ese momento, con algunos elementos nuevos. Primero, es muy similar porque los integrantes de la comisión son básicamente representantes de los intereses del sector financiero. Se trata de comisiones que de cuando en cuando, lo decíamos en escrito, y como todos no estuvieron en esa oportunidad, trato de hacer algunos recorderis a modo de introducción. En ese documento, ustedes van a encontrar que empezamos a explicar desde lo que fue la recomendación de la misión del gasto público, de la misión Viernes Vir. Viernes Vir se llamaba por los apellidos de dos personas muy importantes, muy notables que conformaron esa comisión, el uno ministro de Hacienda, el otro integrante de una comisión, un norteamericano muy amamado, muy notable en materia de presupuesto, que recomendaban acabar las rentas de destinación específica. Explicábamos en esa oportunidad el contexto económico que permitía esa recomendación y explicamos lo que dijeron varias comisiones que se conformaron tanto en esa época de Turbay y Ayala como posteriormente en gobiernos sucesivos que redundan en lo mismo. En esta oportunidad se trata de una comisión muy cercana a FEDesarrollo. FEDesarrollo, como ustedes lo saben, es un tanque de pensamiento también muy cercano a la ANIF, especialmente al sector financiero. Decoran con frecuencia las comisiones con algún académico no proveniente de esas huestes, pero hay que denunciar la composición. Inclusive quien quiera leer, hay otros artículos sobre este mismo tema, googleando se encuentra, y algunos de los más críticos empiezan precisamente, acertadamente, por señalar esa composición del sector financiero. Lo segundo es decir que esa literatura que estamos entregando, la de César Giraldo y la que nosotros escribimos, denunciamos entre líneas, pero creo que hay que hacer más explícito para efectos de esta conversación y las que creo que debemos seguir teniendo, lo que se ha denominado la financiarización de la economía. La financiarización de la economía es un hecho muy importante como tendencia del capital de todo el último periodo. Corresponde de una parte al predominio, voy a utilizar algunas categorías que ayer escuchamos y que me parece bueno que lo traigamos a colación para que lo incorporemos a nuestros debates. La financiarización de la economía realmente ocurre no solamente por un proceso del capitalismo, y veremos en qué consiste, sino también por el predominio del capital financiero dentro del bloque de poder. Ayer ustedes escuchaban varias veces la alusión al bloque de poder. Voy a tratar de significarlo para que entendamos lo que estamos diciendo cuando nos referimos al tema. Hace un tiempo, en sociedades menos complejas, donde la lucha de clases era más binaria, por decirlo de alguna manera, para volver a utilizar otra expresión,
Prácticamente se entendía que las clases dominantes en su oportunidad eran los terratenientes y los nobles, y de ahí para allá la estructura social se complejizaba un poco más según la época, pero digamos que los que ostentaban el poder eran unos sectores de clase muy localizados y pocos. Se entiende, y ayer también se mencionó aquí por parte del compañero Libreros, Antonio Gramsci precisamente es uno de los que estudia la sociedad del capitalismo un poco más desarrollado. Le corresponde hablar en la etapa de Italia capitalista. Italia en esa época era de los países más desarrollados, y Antonio Gramsci de alguna manera revisa a otro teórico de la lucha de clases, como era Lenin o como era Marx, y decía, a diferencia de lo que veía Lenin en Rusia, en Italia lo que vemos no es una sola clase dominante o dos clases muy fuertes del dominio. Lo que vemos en Italia, decía él, es un conjunto de sectores, por eso habla de un bloque, que actúan como bloque. Ese bloque de poder es el que domina la sociedad, es decir, que no es solamente una burguesía, porque decía él, hay varias burguesías. Hay burguesía industrial, hay burguesía comercial, hay burguesía rural, y entre ellas inclusive pugnan. Ayer ustedes escucharon hablar de contradicciones en el bloque de poder, de cómo se enfrentaban Uribe y Santos, pero también cómo se enfrentan permanentemente esos sectores del bloque de poder normalmente. Y aún cuando no estén peleando tan fuerte Uribe y Santos, usted ve frecuentemente noticias de reacciones muy adversas. Por ejemplo, me gusta leer ese ejemplo, cuando suben las tasas de interés a la medida de quien domina el bloque de poder, mayoritariamente el sector financiero, no solamente llora Juan Pueblo, también lloran sectores de la burguesía, por ejemplo, industrial. Usted ve el reclamo. Antes, cuando la ANDI era menos arrodillada, la ANDI cada vez representa menos al sector industrial. Cuando la ANDI era menos arrodillada, subían las tasas de interés y la ANDI sacaba comunicados y declaraciones. Pero usted también al sector agropecuario diciendo que subieron las tasas de interés. Estoy en contra de eso. ¿Aplaude quién? La burguesía financiera. ¿Quién se duele? Otros segmentos de la burguesía que no son propiamente populares. Por eso se habla también de que en ese bloque de poder hay una pugnacidad permanente, pero hay un predominio. Últimamente, para continuar, últimamente se sabe que el sector financiero casi siempre dentro de ese bloque de poder es el que predomina. Se habla de quienes predominan en el bloque de poder. En Estados Unidos, en algunas épocas, por ejemplo, ha predominado lo que llaman el bloque militar industrial financiero, es decir, el sector financiero conjugado con el sector militar, los que producen armas, y algunos sectores, a veces el extractivo, a veces otros, son los que hacen, digamos, la dominación del bloque de poder gringo. Y lo menciono para decir, en general, esta tendencia de este periodo del capitalismo ha llevado a que en el bloque de poder a escala mundial predomine el sector financiero, en lo político. ¿Y en lo económico en qué consiste? En que la lógica del sector financiero se va imponiendo en todos los órdenes de la economía. Precisamente los que saben de estos temas de economía le explican a uno, dicen, el sector financiero no es lo mismo que la burguesía bancaria cuando nació. Cuando nace la burguesía bancaria es una cosa y presta unos servicios inclusive necesarios para la sociedad. Pero el sector financiero se denomina financiero cuando empieza algo así como a entroncarse con otros sectores de la economía y a estar muy presente en todo. Necesita desesperadamente estar presente en todo. Entonces se encuentra Luis Carlos Sarmiento Angulo en carreteras 4G. Usted lo encuentra también en servicios de salud, usted lo encuentra también en servicios de pensiones, usted lo encuentra también en turismo, usted lo encuentra en el periódico, usted lo encuentra en casi todo. Este, se supone, es el sector financiero más consolidado. Y cuando llega a esos niveles, valga decir, logra imponer la financiarización de la economía. ¿Qué sería eso? Ya no solamente que el banco, que el sector bancario tiene un entronque con otros negocios para dominar, el capital siempre tiende a dominar toda la economía, todas las cadenas de producción, expandirse en distintos sectores, sino que le impone la lógica. Y por eso usted encuentra que el sector de la salud ya no se presta como se prestaba antes. Esto me gusta mucho comentarlo con los estudiantes, porque a los estudiantes es casi que un desafío explicarle que antes las cosas no funcionaban desde la lógica del sector financiero.
Lo que voy a decir me sirve porque el estudio que estamos hablando habla de este mismo tema, y de una vez empiezo como a despachar capítulos que puede ser muy útil antes de hablar del SENA, que es lo central, lo que más nos interesa a nosotros en esta reunión, pero no necesariamente como ciudadanos. Usted se encuentra con que, por ejemplo, ahora la financiarización de la economía le impone a las pensiones una forma de adquirir el derecho, entre comillas, y de surtir el derecho. Es muy interesante, digo, hablar con los muchachos. Uno se pone a hablar, para decirlo en términos muy como de bachelar, de los obstáculos epistemológicos que pueden tener la persona cuando uno habla de estos temas. Uno habla con los estudiantes y los muchachos le han logrado ya poner un chip. Esto es muy grave, un chip. El muchacho solamente entiende las pensiones básicamente como una cuenta individual de ahorro. Los viejos nuestros nunca la entendían así. ¿Cómo entendían? Nosotros en general, ustedes y nosotros, suponiendo que tenemos más o menos mismas edades, somos algo así como una cohorte de transición. Vimos lo uno y estamos viendo lo otro también. ¿Qué fue lo que nosotros vimos morir en materia pensional? Un sistema, y esta es nuestra discusión con Fajardo también, cuando le hacemos la crítica. Esta es nuestra discusión con Fedesarrollo, esta es la discusión con varios. ¿Qué es lo que nosotros veíamos? Veíamos un régimen pensional cuyo supuesto era muy distinto a este de la financiarización de las pensiones. ¿Cuál era? El supuesto era: todos nosotros somos una masa laboral que cotizamos a salud. Antes de decirlo, este sistema del que voy a hablar garantizaba las pensiones casi en todo el mundo, aunque no daba pensiones iguales en todo el mundo. Países con mucho desarrollo tenían altas pensiones, países con alto estado de bienestar tenían grandes pensiones. Europa tenía altas pensiones, ya no tanto, pero las tenía. Los países que los teóricos denominaban capitalistas de desarrollo medio, teníamos pensiones medias. Y países muy atrasados tenían pensiones muy pobres, casi miserables, pero tenían pensiones, ¿comprenden? Es decir, la masa pensional tenía una cobertura de pensiones muy superior a la que tenemos nosotros y muy cercana a lo deseable. Ahora bien, ¿cómo funcionaba? A pesar de que eran distintos por niveles de países, todos lo aseguraban por un principio elemental que la humanidad está olvidando, y es bueno recordar, el principio de la solidaridad intergeneracional. ¿Qué era eso? Todos nosotros estamos trabajando hoy, somos población económicamente activa, y con nuestros aportes sostenemos ¿a quién? A los pensionados. De la misma manera que esos pensionados, cuando estuvieron trabajando, sus aportes, ¿a quién le pagaban la pensión? ¿A sí mismos? No. Usted trabajaba y usted no estaba pensionado, usted estaba aportando, pero usted aseguraba la pensión ¿de quién? De la cohorte anterior de trabajadores, y sucesivamente hacia arriba. Y se supone esa solidaridad intergeneracional era una promesa social que necesitaba un garante, el Estado. Solo el Estado podía garantizar que esa solidaridad intergeneracional funcionara. Y era tan importante ese sistema, compañeros, que los fondos de pensiones del Estado ayudaban como apalancamiento del Estado a financiar obras del Estado. Es decir, el Estado recurría a esas masas tan grandes. Tú estás aportando, tienes billones en un fondo para garantizar las pensiones de otras personas y asegurar los futuros. Y son montos tan grandes que constituyen un músculo financiero importante del Estado en esa época. En lo fundamental hoy sigue existiendo, pero está en manos privadas. ¿De quién? De Colpensiones, de Porvenir, ¿no? De cada uno de los fondos privados. Le dejaron al fondo del Estado el hueso, y se llevaron lo otro. Ahora impusieron la financiarización de las pensiones. ¿Por qué? Porque destruyeron ese acuerdo. Y atención, el tema es muy apasionante, lo menciona el informe. Los trabajadores del SENA no debemos ser indiferentes a eso. Yo vengo a hablar principalmente de lo otro, del SENA en este informe, pero ustedes también van a ser pensionados y nosotros vamos a ser pensionados y somos ciudadanos. Un buen día decidieron que acababan los fondos, pero en ese momento cuando lo decidieron, bueno, digo otra cosa, esos fondos apalancaban, le daban músculo al Estado, ¿sí? Y el Estado abusaba a veces de ese músculo. Se llevaba recursos ¿de dónde? Del Seguro Social para pagar deuda.
recursos del Seguro Social para otras actividades que no tenían que ver con estos temas. Y en general más o menos se desfinancia, pero funcionaba, ¿comprende? El día que aparecieron y aprobaron los fondos privados de pensiones tenían otra lógica, ¿cierto? Le dijeron a los trabajadores, usted puede tener su cuenta de ahorro y le va mucho mejor que en el Seguro Social. Y fue tal la propaganda y cómo forzaron a la gente que desde luego la gente deserta y terminan los fondos privados tratando de hacer una cuenta de ahorro individual, que es la que todos conocemos. Pero me interesa dejar dicho, ¿qué ocurrió en materia presupuestal? Y ustedes lo encuentran en este informe todos los días, lo dice todos los días. En materia presupuestal, cuando cada uno lo obligaron a retirarse, se supone que fue a cobrar lo que tenía aportado, pero el Estado no lo tenía para respondérselo. De hecho, aclaremos, si usted hoy va a un banco y todos los usuarios de un banco que tienen depositadas cuentas lo van a cobrar el mismo día, nunca el banco tiene para responder a cada uno, ¿comprende? Porque lo utiliza en otras actividades. Esos fondos lo utilizan en otras actividades, de modo que si todo el mundo lo fuera a cobrar a la misma hora, el mismo día, nunca el banco tiene. Esto es tan cierto que el corralito financiero de España consistió en eso. ¿Qué fue el corralito financiero de España? En Argentina. En Argentina, un buen día viene la crisis, se crea un pánico financiero, todo el mundo va a ir a reclamar al día siguiente. ¿Y qué tenía que hacer el gobierno? Prohibir y tomar una disposición legal para prohibir que la gente le entreguen el mismo día a la misma hora. Y la gente va a retirar con su tarjeta y no puede retirar. ¿Cómo se llama eso? El corralito financiero. ¿En qué consistía? En que frente al pánico no había cómo entregarle a cada uno. Pues bien, eso lo hicieron el Estado colombiano. Un buen día le dijeron, entréguele a cada uno de los aportes pensionales, y entonces al Estado le tocó hacer un bono, porque no tenía plata para darle a todo el mundo. Y ese bono usted lo redime después cuando se pensiona. A usted no le dieron a usted no le hicieron un depósito en la cuenta, a usted le dieron usted le dio una letra al Estado. Un bono que yo redimo después. Hoy, eso que fue creado por una norma a conveniencia del sector financiero pesa como lo que llaman la bomba pensional. Es decir, todavía el Estado no ha podido resolverlo. Menciono esto y volvemos al final sobre el tema, pero estoy volviendo a la idea inicial. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Estamos diciendo la financiarización de la economía. Las pensiones ya no en manos del Estado, que le aseguraban a todo mundo bien que mal una pensión. Y claro, con esos fondos también hubo corrupción, ¿comprenden? También hubo corrupción con los fondos, pero eran estatales y los podíamos vigilar y marchábamos cuando eran hechos de corrupción. ¿Ustedes con qué creen que está construyendo Luis Carlos Sarmiento Angulo el puente de Chirajara que se le cae? ¿Eso no es corrupción? ¿Con plata de quién quieren ustedes? De los fondos de pensiones que están autorizados ahora para hacer inversiones inclusive en fondos, en la ruleta. Tan grave es que fondos de pensiones que estaban metidos en la crisis de los Estados Unidos, cuando estalla la burbuja financiera, los primeros que pierden en todo el mundo son pensionados. Cuando hubo la crisis en Argentina, los primeros que perdieron fueron fondos españoles, y los fondos españoles se fueron a pique. Colombia tuvo una merma sensible en la ganancia de los fondos de estos señores cuando la crisis de Estados Unidos en 2008. Bueno, esto para decir la financiarización, pero aplíqueselo a todo, aplíqueselo también a la salud. ¿Por qué es dueño el Grupo Aval de EPS y del sistema de la salud? ¿Quiénes dominan las EPS? El sector financiero, intermediando un servicio. Las 4G, las vías 4G, ¿qué son eso? Son exactamente que el sector financiero dice, yo tengo un músculo financiero que saco ¿de dónde? De los fondos de pensiones, en buena medida, y con ese músculo financiero prometo hacer obras a todo costo. Desde luego que cuando usted le dice vamos a construir esta obra a todo costo, los que pueden competir no son pequeños. ¿Está claro? Por definición, salen los pequeños contratistas. ¿Quién contrata? El Grupo Aval. ¿A quién subcontrata? A los pequeños. Y se le caen los puentes porque le paga poco. Del mismo modo que se le mueren los pacientes porque le conviene ahorrarse el sistema de salud. Pero usted le aplica esa lógica financiera. Por eso se habla de la financiarización de la economía y del presupuesto también estatal. El presupuesto estatal se dice que está financiarizado por dos razones. Porque en buena medida cada vez más necesita préstamos del sector financiero.
Lo que nos están haciendo ahora en esta medida es obligarnos a endeudarnos. Eso está claro en este documento. Quieren forzarnos a endeudarnos. ¿Por qué? Porque si tú te endeudas con la banca multilateral o con la banca nacional, y eso es un gran negocio. Pero por el lado de los ingresos, financiarizamos, obligamos a contraer deudas. Por bonos, por títulos, por contratación de deuda interna o externa, no importa, por la que pagamos en pesos o en dólares. Y después, por el lado del gasto, también está financiarizado. Lo digo de una vez. 51 billones de pesos este año para pagar deuda, ¿comprende? ¿Por qué? Por la financiarización del presupuesto. Esto es importante en la discusión general y en particular en esta discusión. Ustedes van a encontrar que hay un propósito de entregarle esto al sector financiero y de propiciar esta financiarización de la economía. Por eso, el documento empieza con unas claves que son, valga la redundancia, bueno, empieza con unas afirmaciones y unos presupuestos que son claves en la discusión para comprender. Usted ve que empieza invocando el principio de sostenibilidad fiscal. ¿Qué es la sostenibilidad fiscal? Quien le haga el seguimiento al concepto de sostenibilidad fiscal encontrará con que antes hubo otro concepto hermanito que derivó en este. Se llamaba la sostenibilidad de la deuda, parce. Era como llamaba. Sostenibilidad de la deuda. ¿Qué viene siendo la sostenibilidad de la deuda? Que usted hace todo con la finalidad de seguir pagando la deuda, de que la deuda no se le reviente, porque es un problema del país que se reviente, que se cree la crisis financiera. Y ahora se le llama la sostenibilidad fiscal, cómo el fisco responde al pago de esa deuda. Esto realmente interesa mucho como cultura política, porque es bacano que lo tengamos en la cabeza. Esto es un momento posterior. El que quiera mirar, el que quiera leer la Constitución del 91, a la que tanto aplauso a veces se le ha hecho, en la Constitución del 91 ya estaba presente esto de la sostenibilidad de la deuda. Usted lee el artículo 351 de la Constitución Nacional y dice que el Congreso puede aumentar algunos, no puede aumentar gastos, el Congreso de la República no puede aumentar gastos cuando le presentan una iniciativa presupuestal. El presidente de la República con el ministro te traen un proyecto de presupuesto al Congreso. El Congreso supone y lo aprueba. El Congreso no puede alterar las cifras, no puede aumentarlas si no es con autorización del ministro de Hacienda. Se lo llaman jerarquía presupuestal, antidemocracia. El Ejecutivo, entregado al sector financiero, le impone al Congreso, que también es arrodillado, pero por ser un día democrático no le permite la Constitución revisar eso, y le dice: usted no me aumenta los gastos sino con autorización del gobierno, así sea de inversión social. Pero usted puede reducir los gastos, sí, todos los gastos que usted pueda reducir, menos el del pago de la deuda. ¿Listo? Eso lo dice la gloriosa Constitución Política de Colombia. El día que nuestro pueblo esté muriendo de hambre y algún Congreso tome la decisión de decir: voy a sacrificar el pago de la deuda, como lo hizo Alan García, como lo han hecho otros presidentes en otras épocas, que han dicho: no pago deuda, dedico solamente un porcentaje al pago de deuda como un acto de dignidad nacional, como lo hicieron los argentinos cuando dijeron: no vamos a pagar la deuda, y crecieron económicamente, como lo han hecho otros países que dicen: ¿por qué tenemos que seguir sacrificando nuestro país cuando ya hemos pagado con creces la deuda? Suspendo el pago de la deuda. La Constitución dice que no se puede. Usted puede bajar el gasto que quiera, baje el gasto de salud, baje en educación, baje vivienda, baje lo que sea, todo, menos que aquí está aceptado constitucionalmente. No puede disminuir pago de deuda. ¿Está claro? Artículo 351 de la Constitución. Eso es financiarización de la deuda, del presupuesto. Esto es constitución política. Esto es ley de sostenibilidad fiscal, reforma constitucional de sostenibilidad fiscal. Esto se llama regla fiscal. Esto se llama incidente de impacto fiscal, sobre el cual no me detengo, pero es la manera también de inclusive forzar a las cortes. Atención, hay instrumentos en Colombia para que si una corte o un juez toma la decisión de reconocerle un derecho a la población, tal como ocurrió por ejemplo con las víctimas, un buen día la Corte Constitucional dijo: declara un estado de cosas inconstitucional porque hay víctimas muriéndose en las calles, los sacan a sangre y fuego y vienen a morirse en las ciudades, y hay una promesa estatal: los voy a redimir.
Y cuando no cumplieron ese mandato, la Corte intervino y declaró una cosa que llama estado de cosas inconstitucional. Y eso le costó una billonada al Estado, una billonada. Una muy buena lucha que libraron las organizaciones de víctimas en Colombia. Pues bien, hoy, si volviera a producirse una sentencia de esas, a Juan Manuel Santos, o mejor, el ministro de Hacienda actual, Mauricio Cárdenas, podría desatar un incidente de impacto fiscal para obligar a esa Corte a corregir y modular el fallo. No le pague todos a las víctimas o difiéranlo en el tiempo, hasta las calendas griegas. Estas son normas hoy vigentes y que aparecen en el texto de este documento de la Comisión del Gasto Público. De modo que, de entrada, es muy importante que ustedes tengan algunos elementos para que al empezar a leer el documento, porque la idea es esa, ustedes ya se sitúen cuando le digan que este documento quiere partir del principio de la sostenibilidad fiscal. ¿Qué significa eso en materia normativa? Los que quieran estudiar un poco más estos documentos, podemos dar después una bibliografía, pero nos contentamos con las dos lecturas que le hemos recomendado. Y termino esta partecita con lo siguiente. Se supone que en buena medida uno de los propósitos de la sostenibilidad fiscal es que mantengamos una buena calificación de la deuda. ¿Qué es una calificación de la deuda? Los países tienen mejor o peor calificación de la deuda según tengan capacidad de pago. Entonces hay calificadoras que dicen, Colombia, eso lo dijeron hace días, ¿no me acuerdan? Bajaron la calificación de la deuda. Colombia ya no está tan bien para pagar deuda. ¿Cuál es la consecuencia para Colombia en el mercado financiero? Que te cobran más el préstamo dependiendo del riesgo. Países que se supone tienen poco riesgo, le prestan barato. Países que tienen más riesgo, un poquito más, le prestan un poquito más caro. ¿Qué le acaban de hacer a Venezuela para fregarla? Le dispararon el pago de deuda. ¿Qué le han hecho a otros países para presionarlos? A Ecuador le aumentan el riesgo país. Y atención, esas calificadoras se está comprobando son corruptas hasta el cogote. El que le quiera hacer seguimiento a tres actores del sector financiero muy corruptos y muy activos, averigüen básicamente por tres. Calificadoras de riesgo, 1. 2. Auditoras del sector privado, del sector financiero. Y 3. Lo que llaman financieras globales. Este tema es muy importante, compañeros. Nos golpea todos los días. Solamente lo dejo dicho para que les quieran profundizar un poco. Calificadoras de riesgo, por ejemplo, crisis de los Estados Unidos. Se presenta la crisis hipotecaria. ¿Cómo se planificó el robo financiero de Estados Unidos? Un señor Madoff, ¿se acuerdan? Madoff, un viejito, se craneó desfalcar el mercado gringo un buen día, porque tenía mucha plata el sistema financiero y no había quien le solicitara préstamo. Y estaban perdiendo plata porque si no te piden prestado, perdés plata. ¿Qué hizo? Se inventó carteras y le prestó a gente que no tenía capacidad de pago, siempre que una calificadora de riesgo le dijera, esa cartera es buena. A esa cartera le llamaban cartera tóxica, cartera basura. Vos sabes que no te van a pagar. Esto es impresionante, el capitalismo. El que lo quiera ver, no por un izquierdista, un sindicalista y un economista viejito, gringo, capitalista, que explica esto y dice por qué esos créditos le llamaban créditos ninja, porque en las siglas norteamericanas significa no ingreso, no trabajo, ninja. No ingreso, no trabajo, no activos. Créditos ninja que el tipo le presta a gente que no tiene cómo pagar. Pero yo muevo el capital y ¿qué hago después con una cartera? Se la vendo a otro banco europeo. Es una cosa que se llama mercado de valores futuros. Yo te lo vendo hoy y vos lo cobras mañana, en 10 años. A los 10 años este man va a cobrar y se da cuenta que el no le puede pagar. Eso fue en buena medida la crisis hipotecaria de los Estados Unidos. ¿Quién propició eso? Una calificadora que era amiga de Madoff y dijo, esa cartera es excelente. Y todos los bancos europeos se tragaron el cuento. ¿Quién hizo eso? Una calificadora. Pero usted encuentra las calificadoras en hechos de corrupción en todo el mundo permanentemente.
y siguen dominando el sector financiero. El que quiera conocer un poco más del último escándalo, busquen qué es MBA Al Azhar en España. Último acontecimiento de corrupción potentísimo, y en Colombia casi no estamos conociendo. El entramado corrupto de España que denuncia Pablo Iglesias y Podemos tiene que ver mucho con este tema, y en España es motivo de noticias todos los días. En estos días se suicidó uno de esos manes. Se suicidó uno de los mayores representantes de ese desfalco en España. Eso se llaman financieras globales, auditoras y calificadoras, que son como una plataforma de grandes hechos de corrupción en el mundo. Termino allí. ¿Y qué dice entonces el informe? Dice: sobre esa base de la sostenibilidad fiscal, con esa finalidad principalmente, adecuamos la estructura del país en varios órdenes. 1. Empleo público. Y hace un diagnóstico y unas recomendaciones. Yo no me detengo en esos. Me interesa llegar al SENA. Pero si queremos, y es mi sugerencia, que el sindicato se entere de estas cosas. Porque es que, además de ser del SENA, somos empleados públicos. ¿Quiere saber lo que le viene pierna arriba en materia de carrera administrativa? ¿Quiere saber para dónde va la nueva carrera administrativa? Ya está dicho. Aquí lo están diciendo. Están premiando, dice el documento, y como la gente tiende a no creer esto y los trabajadores dicen: allá están esos sindicalistas haciendo terrorismo, sería bueno que ustedes sacaran copia del documento y lo resaltaran, bacano. Por internet hay muchas formas de enviarlo. Hay un alto porcentaje de servidores públicos en encargo y en provisionalidad. Eso es diagnóstico. Eso no es falso, eso es cierto. Pero de esa premisa usted no concluye lo que ellos concluyen. De esa premisa lo que hay que decir es que hay que perfeccionar la carrera administrativa para que haya más estabilidad laboral y para que haya un ingreso de mérito concreto. Que hay que ampliar las plantas de personal. ¿Aquí se concluye que hay que ampliar las plantas de personal? No. Para que entendamos que los diagnósticos de ellos a veces son mentirosos, pero con frecuencia no son tan mentirosos. Tienen que partir de una realidad que todos conocemos. Entonces, hay una alta tasa de servidores en encargo y provisionales. Hay un sistema de empleo público, comillas, de difícil salida. ¿Qué es un sistema de empleo público de difícil salida? El que tiene mucha estabilidad. Bueno, dicen que hay que ordenar, ordenar el sistema de ingreso, promoción y retiro, que hay que dar en ese sistema movilidad vertical y horizontal, y lo explican. ¿En qué consiste la movilidad horizontal? En que usted puede tener movilidad sectorial e intergubernamental. Vamos a ver qué es eso. ¿Qué es movilidad horizontal? La que le están aplicando a los maestros. Usted puede estar trabajando en una zona y está reportando mañana un menor número de estudiantes. ¿Qué hacen con el profesor? Lo mandan para donde sea más útil, dicen ellos. No importa, lo liberan, entre comillas. No importa que los estudiantes de esa zona necesiten. ¿Cuál sería la solución de un Estado serio cuando el estudiante deja de ir a la escuela? Que se murieron los muchachos. ¿Qué pasó? Se murieron, se fumaron, se desaparecieron. ¿Cuál es la necesidad del Estado? ¿Cuál es la función pública, la función social? Sobre que usted trata de asegurar y encuentra las razones por las cuales un niño se margina de la escuela. Una tragedia enorme. No, aquí la solución es: parce, usted quedó liberado, entre comillas. ¿Qué hago con usted? Lo llevo donde sea necesario. Movilidad. Pero ojo, busquen ustedes, para que le expliquemos a los compañeros, qué es movilidad intergubernamental. ¿Lo van a mandar para Venezuela, otro gobierno, para el Ecuador? No, señor. Cuando se habla de finanzas intergubernamentales, el primer informe que yo les dije, Misión Viernes BID, se llama Misión de las Finanzas Intergubernamentales. ¿Por qué? Porque está el conflicto entre el gobierno central y las finanzas del gobierno central contra las finanzas del gobierno departamental y contra las finanzas del gobierno municipal. ¿Cómo se llamaba eso antes? Situado fiscal, y creó un problema, crisis. ¿Cómo se llamaba después? Se llama participación en los ingresos corrientes de la nación. ¿Cómo se llama hoy? Se llama Sistema General de Participaciones. ¿Cuánto manda el Estado central a los municipios y a los departamentos? Pues bien, en esa noción empiecen ustedes a pensar qué será movilidad intergubernamental del empleo. Trasladan de entidades.
Que a un instructor del SENA lo pueden mandar a trabajar a un CAS, a un centro auxiliar de servicio docente, ¿o no? Porque yo le digo. Que usted pertenece a un Instituto Nacional de Salud y mañana le dicen, nos sobró, parce. ¿Por qué? Porque hay reestructuración. ¿Por dónde se va usted? Para uno departamental, una secretaría municipal. Entonces usted puede terminar trabajando en morro pelado. Ojo, esto es apenas un planteo sobre una propuesta de solución que tiene un diagnóstico, una parte del cual es cierto, otra parte del cual no tiene nada que ver con la solución. Cuando usted le dice que hay mucho servidor temporal, mucho provisional y mucho contratista, usted se imagina que la solución ¿cuál es? O le se va a ampliar la planta de personal, ¿ve? Se acordaron. No, la solución es modificar para que haya más flexibilidad en el retiro, para que sea más exigente el ingreso, más flexible el retiro y que haya movilidad horizontal, parce, sectorial e intergovernamental. ¿Y cuál será la movilidad sectorial? Que usted está en un sector hoy y mañana mandan a otro sector. Usted puede ser, digamos, del sector educación, digamos una instructora de enfermería, por decir algo. Hay otro sector que se llama sector salud. Digo, yo estoy haciendo lectura crítica de lo que leo y creo que para cada cosa. El día que pongan esta ley, el gobierno va a decir, mentira, no es para eso. Como nos decían cuando decían que la sostenibilidad fiscal, cuando aprobaron el principio de sostenibilidad fiscal, nunca nos dijeron que era para esto. Lean las gacetas del Congreso. Yo estaba en el Congreso de la República y decían, es que hay mucha corrupción, Wilson. Y contra la corrupción, sostenibilidad fiscal. Cambio en las normas de las regalías, ¿se acuerdan? Le quitaron las regalías a las productoras. ¿Por qué razón? Porque hay mucha corrupción, Wilson. Mentiras, aquí están diciendo para qué es. Le han ido transformando las regalías y ahora es para que el Estado central se la apropie y para manejar inclusive las consultas mineras con renta del Estado. Impresionante. Un poquito también lo que nos hicieron con el SENA. Primero dijeron, no, vamos a quitarlos para fiscales, es para crear empleo. Ahora no, ahora para que nos hiciéramos más compatibles con la bolsa del Ministerio de Educación, que es por donde vamos. Bueno, cuando nos saquen esta norma, el rigor que vamos a pagar en carrera administrativa es impresionante. Y sigo. Hay recomendaciones al sistema de compras y contratación. Acertadamente se han hecho varias críticas. Y en lugar de buscar las soluciones que uno pensaría, aquí tenemos, digamos que hay varios subrayados importantes, pero yo no quiero que nos quedemos en el tiempo para hablar del SENA, aunque hablar del SENA este tema es relativamente sencillo. Bueno, este es un golpe bajo tan directo que creo que no necesitamos mucha literatura para hablar del SENA, ¿vale? Lean lo que se plantea en compra y contratación. Control de los costos fiscales de los litigios contra el Estado. Van a forzar a los jueces a que vayan en determinadas formas para que las gentes que demandan al Estado no puedan aspirar a mucho. Y esto puede ser también una madre comunitaria, no se olviden, ¿no? ¿No se acuerdan que cuando se ganaron la demanda de las madres comunitarias sacaron disque una ley para resolverlo? Y el presidente de la República, ¿qué invocó para decir no firmo esa ley? La sostenibilidad fiscal. Esto no es para el oligarca, esto no es para Luis Carlos Sarmiento Angulo, esto es para la madre comunitaria que se gana una bendita demanda una vez cada 30 años. El día que se la manda, obliga a proyectar una ley, y cuando se proyecta la ley, el presidente, que tiene como mandato constitucional sancionar leyes, con su firma el presidente sanciona las leyes, se negó a hacerlo con la figura de la objeción presidencial. ¿Qué dijo? Me cuesta mucho, me afecta las finanzas del Estado. Bueno, se habla del gasto público en salud, gravísimo gasto público en salud. Esta ley la mandó a redactar Luis Carlos Sarmiento Angulo, compañeros. Estoy seguro que el sector financiero, además a través de sus hombres, son los que componen la comisión. Por ejemplo, una recomendación: siempre el que quiera estudiarlo, siempre la literatura especializada ha dicho que algo muy malo en la salud es la integración vertical. ¿Qué es eso? Un dueño de una EPS puede tener también una IPS y puede tener servicios asociados de muy diversa naturaleza. Se llama integración. Como tiene una tendencia monopólica y como está comprobado, los técnicos le tienen a eso nombres, que propicia hechos de corrupción, digamos, ¿sí? Entonces, la ley ha prohibido la integración vertical.
Les quiero decir que uno de los primeros que recomendó legalizar la integración vertical fue el anterior ministro de Hacienda, que también nos dio en la cabeza, Juancito, ¿cómo llamaba ese? Todos se llaman Juan. Entre el más maldito se llama más Juan, él llamaba Juan. Echeverri, Juan Carlos Echeverri. Juan Carlos Echeverri le encontraron que cuando trabajaba para el Grupo Aval hizo un ensayo solicitando que se autorizara la integración vertical. Y todo el mundo, los académicos salieron a decir, nunca, eso es muy grave, en el mundo eso es muy grave. Pues bien, este informe recomienda flexibilizar la integración vertical de la salud. Recomienda eliminar la obligación de darle el 60% de la contratación que tienen las EPS, el 60% a las IPS públicas. Usted sabe, el día que aprueben que no haya esa obligación, se acaban los hospitales de tercer y segundo nivel. Se acaba el país. Esto, compañeros, es una mierda en materia de salud. Léanlo, por favor, como ciudadano, como colombiano, como dirigente sindical, porque esto es ofensivo al problema de Colombia. Miren, esto es un plato muy fuerte, compañeros. Plantea la capitalización del sector a cargo del Estado, capitalizar EPS, que también habían pedido los congresistas amigos de ellos. Nuevas fuentes de financiación para la salud. Le van a quitarle el 1% a las cajas de compensación familiar para dárselo a las EPS. Dedicar eso también los excedentes de los fondos pensionales territoriales. Y dejo ahí para que ustedes no vayan a llorar y yo poder continuar y llegar a lo que quiero. En gasto público en educación, hace un diagnóstico, no menciona lo del ICETEX, no menciona lo de Serpilopaga, que es la gran preocupación. En fin, habla de modificar la ley 30 para entregar recursos a las universidades bajo criterio de eficiencia. ¿Cuáles son los criterios de eficiencia? Los que nos impone todos los días desde Darío Montoya hasta Pradita, cada que afilan los indicadores de eficiencia para entregarle a los centros de formación. ¿O no es eso lo que hemos padecido nosotros? Criterio de eficiencia que es contra la calidad, además, y contra la integralidad de la formación. Y SENA-MEN. Dos observaciones sobre el SENA. Una primera, esto ya no es solo sobre el SENA, sino sobre todas las rentas de destinación específica. El discurso completo es: vamos a acabar las rentas de destinación específica, o vamos a darle facultades al presidente y al Congreso para intervenir rentas de destinación específica. Dice 1 o 2 leyes que tengan un objetivo económico contractual. Es decir, cuando una ley dice esta plata es para esta entidad, aunque no se llame de destinación específica, en la práctica tiene una destinación específica. Ustedes se van a encontrar con que ambas figuras son atacadas para que el Ejecutivo pueda intervenir, en esa materia. Y lo puede hacer a través del Plan Nacional de Desarrollo y distintas figuras que ustedes van a encontrar en el documento. Sobre esto, creo que es importante complementar. Habíamos dicho, misión Biesner-Bill. ¿Qué recomendó la misión Biesner-Bill? Ustedes van a encontrar varias de estas figuras aquí. ¿Qué encontró la misión Biesner-Bill? Eliminar rentas de destinación específica. No lo pudieron hacer. ¿Por qué no lo pudieron hacer? La historia dirá en cada oportunidad. Porque Comisión del Gasto Público, lean por favor ese artículo que les he recomendado, que hace una historia de esto interesante. En la medida en que no pudieron quitarle al SENA sus parafiscales o sus rentas de destinación específica, empezaron a darnos nuevas funciones. Un poco lo que le están haciendo hoy a las cajas de compensación familiar, ¿cierto? A las cajas de los 4 puntos lo ponen a hacer de todo: financiación de vivienda, capacitación que tenía que hacer el SENA, qué sé yo, recreación, empleo, intermediación, ¿cómo se llama? Mercadeo, ¿no? Supermercados. Y ahora financiar la salud también, ya no solo prestarla, sino financiarla. Al SENA lo mismo durante mucho tiempo, pero ha llegado el momento, ya está dicho ahí, de actuar sobre las rentas de destinación específica y los gastos determinados por leyes a través del Plan Nacional de Desarrollo. Esa es una decisión. Hago notar, compañeros, una figura
Una figura es la unidad de caja. Esto lo hemos discutido otras veces, no en asamblea, en Junta Nacional, y solo lo invito a que lo lean el documento. ¿Qué es la unidad de caja? Una de las formas de la unidad de caja es que lo que no ejecute la entidad va a parar a manos de una bolsa común. Eso ya ocurrió, eso se llamó Ley 38 de 1989. Y dice esta norma, modificar el estatuto orgánico del presupuesto. Eso ya existió. El que quiera conocer el tema, lea la Ley 38, artículo 12, si no estoy mal, de la Ley 38, 2 o 12 de la Ley 38, y decía que los recursos no ejecutados por estas entidades serían llevadas a una bolsa común. Que los recursos no ejecutados serían llevados a una bolsa común. Solo para recordarles, en esa época los directores hacían que el SENA tuviera superávit técnico, compañero. ¿Por qué? Para que el SENA pudiera entregarle recursos a Planeación Nacional y Planeación la ejecutara. Y voy a dar básicamente el sustento. El sustento de ellos es que tener rentas de destinación específica hace imposible gobernar, más o menos. Tratemos de explicar por qué lo decían ellos. Lo han dicho en épocas de crisis, hoy época de crisis, pero ¿qué estaba pasando en el 80 cuando lo dijeron por primera vez? Teníamos una crisis de la deuda que estalló en México en esa época y que siguió por Chile. Gracias, entre comillas, a la solución de esa deuda ocurrió algo que ayer se explicó acá por parte de otro ponente. En Chile impusieron el consenso de Washington casi que anticipadamente, el neoliberalismo en Chile, gracias a la solución de esa crisis de la deuda. Es decir, la crisis fue aprovechada para imponerle un modelo económico en Chile. ¿Qué significaba en Colombia? Que como la deuda era tan alta, gobierno de Turbay Ayala, el que no lo sepa, uno de los gobiernos más guerreristas de la historia, Turbay Ayala dedicaba grandes recursos al ejército y a la policía, y sacó además adelante una cosa que llamó el Estatuto de Seguridad. Los recursos dedicados a defensa y policía y de la deuda hacían muy difícil gobernar. ¿Por qué? Explican esos señores en ese texto. Cuando hay rentas de destinación específica, voy a repetir lo que es el documento, pero les pido que lo lean. Dice más o menos, el presupuesto puede clasificarse, entre otras maneras, de las siguientes formas. Los ingresos pueden considerarse una parte clasificados A como rentas de destinación específica y B como rentas de libre destinación. En las épocas en las cuales el presupuesto se contrae, comienzan a pesar mucho las rentas de destinación específica. Es decir, usted tiene una cantidad de ingresos y la mayoría de ellos, usted como presidente no puede disponer de ellos. ¿Por qué? Porque la ley 119 dice, esta plata del 2% es para el SENA. Porque otra ley dice, esta plata del 4% es para las cajas de compensación. Porque otra ley dice, estas rentas del 3% son para el ICBF. Porque la ley dice, estas rentas son para el Seguro Social. Y dicen ellos, se crea una flexibilidad presupuestal. Eso está explicado allí. Lo que no está explicado allí es lo que quiero agregar. Y creo que Sindecena haría bien sacando un nuevo documento donde actualice el anterior en el siguiente sentido, porque creo que es el debate que se viene, compañeros. Y es esto: las verdaderas tres cuentas más inflexibles del presupuesto. Lean el artículo que les dije de César Giraldo, La dictadura del presupuesto. Las tres verdaderas cuentas más inflexibles del presupuesto son la deuda de 235 billones de pesos que tiene el presupuesto de este año. Para deuda fueron 51 billones 941 mil millones de pesos, casi 52 billones. 2. Policía y ejército, 20 billones 439 mil. Y C. Pensiones. ¿Por qué César Giraldo muestra las pensiones como del interés particular y deuda inflexible? Son 41 billones 140, y esa deuda se tiene, o esos destinos se tienen en buena medida con el Grupo Sarmiento Angulo, con el Grupo Aval, con Porvenir, y ¿cómo llama la otra?
Colpensión es una, porvenir es otra, protección es la otra, y hay una cuarta. Tenemos, yo creo que el sindicato haría bien, para no llenarlo de cifras, hay un documento muy interesante, reciente, que puede ilustrar cómo se maneja ese fondo. Pero volviendo a lo dicho, 3 billones de pesos del SENA no es la mayor inflexibilidad del presupuesto, pero además tiene como destino inversión social de obreros y campesinos. 51 billones de pesos se llevan los bancos por destino, por concepto de deuda. Más de 20 billones, un ejército del cual nos dijeron que después de que firmamos la paz, ¿o qué dijo Santos cuando dijo que firmábamos la paz? Y que entonces después el plan de desarrollo se llamaba paz, equidad y educación. Que usted le bajaba la guerra para invertir disque en educación. Ahora es al revés, están sacrificando las del SENA. ¿Por qué? ¿Está comprobado? Bueno, y lo de las pensiones. Porque la otra propuesta, y es muy fácil de entender, no requiere un gran ejercicio mental, es sencilla: cambiar la adscripción del SENA al Ministerio de Educación Nacional. Son 2 medidas complementarias. 1, el Ministerio de Educación no tiene recursos. La Universidad Nacional se está cayendo a pedazos. No hay plata. En vez de sacarle al ejército y a la represión, ¿qué hacen? El SENA integran sus rentas, primero, adscriben el SENA al Ministerio de Educación Nacional, y en el Ministerio de Educación Nacional, dentro de las cuentas del Ministerio de Educación Nacional, aparece una nueva figura hecha casi que para el SENA. Y dice, darle autorización al ejecutor. ¿Quién sería el ejecutor de los recursos? ¿El director del SENA? Un pendejo, queda el ministro. Y el ministro, de acuerdo con esta norma, el cambio del estatuto del presupuesto le da también la flexibilidad al ejecutor de modificar con flexibilidad los distintos rubros del presupuesto. Y si el SENA es parte de los rubros del ministerio, el ministro, sin Congreso de la República, flexibilizado, sin que se dé cuenta nadie, puede decir mañana: produzco un decreto de modificación de mi presupuesto en el cual le saco 2 billones al SENA para pesarse a la universidad. Y lo van a aplaudir un poco gente. Alguna gente dirá: ole, pero es que el SENA tiene una infraestructura muy buena. ¿Cómo puede ser justo que mientras el SENA tiene un SENA de la 52 recientemente construido, la Universidad Nacional se caiga a pedazos? ¿Cómo es posible que mientras, bueno, piensen cada uno en la construcción última de su región? No se olviden que aquí hemos dado, esto es muy importante en el debate, camaradas, nosotros hemos ganado las batallas porque hemos tenido claro este tema. Nosotros tenemos una época en la cual el SENA construía sedes y se cerraban hospitales de segundo nivel, camaradas. Eso ocurrió en la historia del país. Después del acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional y después de que nosotros salvamos las parafiscales en un paro en el año 2003, y en ese tropel que nos dimos se aumentó el presupuesto del SENA. Eso está explicado también en el documento que les mostré. Se disparó el presupuesto del SENA, inclusive en la época de Darío Montoya, el gran enemigo del SENA, de Uribe. Aumenta el presupuesto. Y en esa época, compañeros, yo me acuerdo, el Valle, cerrado el hospital de Buenaventura, el de Tuluá, el de Palmira, cerraban puestos de salud y hospitales. Y el SENA construía. En Cali construimos el SENA del Distrito de Blanca. Y en Buenaventura había proyectos de construcción. Y ahora hay proyectos de construcción tantos que se roban la plata de los proyectos de construcción. ¿Usted cree que lo mismo está pasando en el Ministerio de Educación? ¿Usted cree que lo mismo está pasando en el Ministerio de Salud? Eso no está pasando, y tiene explicaciones históricas en la que está altamente concernido la batalla que ustedes han librado. Para el que tenga dudas de por qué el SENA tiene esa un poquito mejor condición, a los más nuevos sientan orgullo de estos viejos canosos que andan por acá, que fueron los que dieron la batalla. ¿O no fue así? ¿No fue la batalla de Pastrana, marica? A Pastrana le hicimos un paro. A Pastrana le hicimos un tropel, le hicimos un paro. En ese paro nos ganamos en buena medida esto. A Uribe le hicimos un paro en el 2002, cuando nadie le hacía paro. Nos le tomamos como 4 centros de formación en Bogotá. En el Quindío hubo toma, ¿no? Demás, yo no me acuerdo ya. ¿Te acordás? Sí, claro. En Pasto nos tomamos un centro, nos encerramos. Aquí nos encerramos con unos muchachos en Bogotá. Caquetá nos encerramos. Aquí nos encerramos. Entonces empezaron a meternos el ESMAD anticipadamente, porque cuando veían que los muchachos
para los más jóvenes que no saben esta historia, cuando los muchachos estudiantes empezaban a comprar perecederos, ¿ustedes se acuerdan de eso? Es posible que mucha gente no se acuerde, compañeros, pero la historia hay que recordársela a los más jóvenes. Los muchachos empezaban a comprar frijol, lenteja, arveja, arroz, y las metíamos en las mochilas para poder cocinar con el SENA encerrado. Y se lo hicimos a Pastrana, y cuando llegó Uribe, Darío Montoya dijo: a mí no me la hacen, a mí no me la hacen. Y al mes le estábamos haciendo la misma toma. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Bueno, fue por esos días cuando ocurrió esto. Compañeros, no, esto no es fábula. Ahora, no todo el mundo lo hizo, también para que quede claro, pero todos lo intentamos, ¿o no fue esa una orientación? Donde teníamos comité estudiantil, decíamos: si los pelados pueden, que la hagan. De la misma manera que dijimos hace días: si los muchachos se pueden tomar una catedral, que se la tomen, ¿o no fue así? Coronamos 2 solamente. No, o cómo más discutimos esto. A mí me da risa cuando vienen amigos muy apreciados por nosotros a darnos instrucciones sobre la movilización social. Le digo: bacano, venga, acompáñenos, que nosotros no estamos movilizando bastantico. Compas, esta creo es el resumen de lo que plantean. Como ven, no hay que hacer una gran elucubración. Lean el documento, compañeros, lean un resumen muy bueno que está haciendo Sindecena. Y creo que deberíamos hacer otro sobre el tema de deuda, pensiones y guerra, para explicarle en este debate que va a pasar por el Congreso de la República cuáles son las verdaderas inflexibilidades del presupuesto. Si es verdad que la inflexibilidad es el SENA y el Ministerio de Educación, o si la inflexibilidad es la guerra, la deuda y los fondos de Luis Carlos Sarmiento Angulo y de Julio Barrio Santo Domingo. Compas, abramos un espacio, ya estamos muy largos de tiempo, abramos un espacio de un intercambio breve para que concluyamos el punto, ¿les parece? Primera pregunta, no solo preguntas, opiniones, informaciones. A veces es muy rica la conversación cuando la gente trae también información o sugerencias de lecturas, en fin. Abramos el espacio, compañeros. Estamos grabando. Estamos grabando. Buenos días para todos. Cuando nos decían lo de pertenecer al ministerio, o sea, lo que espera el gobierno, llevarnos al Ministerio de Educación, debemos ver que eso viene cuando tuvimos a Gina de directora del SENA, y ella ya sabía que iba para el Ministerio de Educación. Recordemos que fue allí donde empezó el SENA a contratar. Yo recuerdo que en un octubre, septiembre-octubre, le exigieron al SENA contratar instructores para enseñar a los muchachos, porque íbamos Colombia de último en las calificaciones de los bachilleres, ¿sí? Internacionalmente, y empezamos a darle formación que tenían que traer los muchachos listos desde el colegio, y estamos en eso todavía. Entonces ahí ya empezamos a hacer parte. Nuestro presupuesto empezó a ser empleado en el Ministerio de Educación. ¿Una vez acá? ¿Quién fue el segundo? ¿Quién fue el segundo? Segundo acá, Noguera, tercero, 2004. A ver, compañeros, como ustedes hicieron la propuesta de que el viernes, después de las elecciones, se continúe analizando este tema, yo sí los invito a que efectivamente nos pongamos a estudiar esto. Resulta que Wilson hablaba aquí de un informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria. Este informe salió en diciembre de 2015. Esta fue la base de la reforma tributaria que nos aplicaron el año pasado, que le subieron a ustedes el IVA. Compañeros, ustedes deberían estar preocupados. Vienen retiros voluntarios. Yo no sé qué sea un retiro voluntario. Deberían preocuparse el viernes, después de que salgan de aquí, a estudiar estos temas, compañeros. Pero hay uno para los contratistas. En Bucaramanga, a los contratistas les dijeron que tenían que pagar en la alcaldía municipal un impuesto de industria y comercio. O sea, los contratistas de prestación de servicios
ahora son industriales y tienen que pagar un nuevo impuesto, compañeros. Entonces, del viernes apenas salgan de aquí, pónganse a estudiar esto, compañeros. Compañeros, ahora que Wilson lo comentaba y nuevamente se habla de la transición del SENA y que se sigue intentando pasarlo a educación superior, viene el comentario y la pregunta. A mí me parece que son, porque no me voy a meter en esa colada. Son los que se prestan para hacer los diseños curriculares, los que se prestan para hacer falsedad en los documentos ante el ministerio para los famosos registros calificados. Porque resulta, sí, yo no sé sus regionales, pero el Pasto sí los falsifica. En Pasto le colocan cosas que se cumplen y no se cumplen. Entonces hoy nos preocupa, compañeros, nos preocupa cuando dicen nos vamos para el ministerio, pero si son algunos que lo están tirando a hacer al ministerio desde adentro. Entonces la pregunta, Wilson, ¿cómo podríamos hacer aquí para detener el paso del SENA al ministerio que se está dando desde adentro? Bien, compañeros, ¿parece? Bueno, otra más y veamos una primera ronda después, ¿te parece? Bueno, compañeros, yo creo que la situación aquí con el Ministerio de Educación, eso pasa cuando yo estaba en Cali, que en Silva no iban a privatizar, ¿cierto? En el gobierno Uribe. Yo fui a dar una capacitación y dijeron, aquí no pasa nada, eso es una magueta todo el tiempo, y no hay que, al poco tiempo, 2 de la mañana es más, señores, vayan y reclamen en no sé dónde. Yo creo que la única manera de defender al SENA, o sea, todavía hay instructores que creen que no vamos para el Ministerio de Educación. Lo intentó Gina, pero ¿por qué no nos fuimos? Por los paros. O sea, ¿por qué logramos lo que logramos? Por los paros. Hay muchos centros, por ejemplo, nosotros en Pereira y en Risaralda estuvimos los 37 días a punto de tomarnos catedral y lo demás. Y allá era un complique, ¿salimos o no salimos? No hay que salir, es la única manera en que nosotros podemos defender al SENA, ¿cierto? Todavía hay gente que no está convencida que vamos para allá. Lo que están diciendo es cierto, vamos para allá. Entonces hay que reforzar la parte de las marchas, tomarnos la ciudad y lo demás. Gracias. Cerremos. Yo creo que prácticamente es una pregunta. ¿Cómo? Durmi María, por Dios. Buenos días. La preocupación para cada uno como trabajador del SENA, pero también para cada uno como ciudadano, usuario de los servicios, como el servicio de salud. En el planteamiento que hace la comisión, dice que el derecho a la salud hay que replantearlo. Y en este documento plantean que para llevar a cabo las acciones que ellos deciden es necesario hacer reformas constitucionales. Y una de las reformas que le están apuntando es el derecho a la salud. Cuando a nosotros nos quitan el derecho a la salud y recapitalizan las EPS, prácticamente usted será mejor atendido en la funeraria que en el hospital. Nosotros, los trabajadores del sector salud, estamos supremamente preocupados por esta situación. Estamos muy preocupados porque en este momento las EPS tienen la obligación de contratar el 60% con la red pública. Y vemos que a pesar de esa obligación tienen quebrada la red pública. Si no, revisen cuántos hospitales están quebrados en su ciudad. ¿A cuántos hospitales fuimos los trabajadores cuando éramos estudiantes a hacer nuestras prácticas y nos peleábamos ir a ese hospital por lo que pudiésemos aprender? Y resulta que hoy ese hospital está cerrado. Ejemplo,
El hospital de Río Negro en el oriente antioqueño, que era de nivel 2, está cerrado, el San Juan de Dios, y está quebrado. Entonces, quien quiebra las IPS públicas lo vamos a recapitalizar, pero adicional al ciudadano le vamos a negar el derecho a la salud bajo el cual hemos defendido la vida a través de la acción de tutela. No sé entonces, Wilson, desde los escenarios a donde se aspira a llegar, ¿qué se puede hacer frente a esa situación? Y hay otras muy graves en el sector salud. Preocupante, cuando dicen que van a formar los médicos de manera tal que resuelva en el puesto de salud la mayoría de las situaciones para que no lleguen a donde el especialista. Entonces, si yo tengo una situación con mi hija menor de edad, en caso de que con los niños, por ejemplo, que son los casos mucho más delicados, no podría como ciudadana llevar al niño al pediatra, porque la orden es que el médico general resuelva todo en el primer nivel de atención. Pero miremos que hay muchos colombianos que no tienen ni siquiera acceso al primer nivel, que es el puesto del que hace parte el puesto de salud. Miremos entonces cómo está en estos momentos la contratación del personal del sector salud, tercerizados en su mayoría, sin motivación y sin posibilidades alguna de una especialización, pero los van a formar para que resuelvan todo, ciudadanos sin acceso a especialistas. Bueno, compañeros, es un aporte, también una reflexión que ayer también en el contexto que daban los conferencistas pues nos la hacían notar. Es con relación a la parte legal, la parte jurídica, pues hoy está incluido dentro de la Constitución, que le hicieron la reforma y pusieron allí lo de la regla fiscal, inclusive, o sea, se dan sus mañas y sus maneras de introducir el concepto de toda la legalidad. Ahora vemos con mucha preocupación que están avanzando y profundizando en esa tendencia y en esas políticas de financiarizar todo, de privatizar todo, de convertirlo todo en un negocio para los sectores dominantes del sector financiero principalmente. Pero es muy preocupante en este momento porque le quieren dar el siguiente paso, no solamente la legalidad, el poder legal, sino el poder real, y están en este momento echándose con unos supuestos consultores, unos expertos que están recomendando es profundizar para avanzar más, porque ya lo legal casi que ya lo tienen, van a avanzar más en poner esto de manera legítima para que en la mente y el corazón, en el chip de la población, lo aceptemos y nos impongan esas normas y todo eso que están planteando en el documento. De ahí que la reflexión que debemos hacer es que hay que hacer desde las organizaciones sociales, desde los dirigentes de quienes tenemos la posibilidad de tener audiencia, espacios con nuestros aprendices, como docentes en nuestra labor, de ir creando un mínimo de cultura política, porque la desgracia que tenemos en Colombia es el analfabetismo desde la discusión de lo político. El concepto que nos habla de Bertolt Brecht, o lo que nos hablan de que nosotros, la gente no quiere interesarse por estudiar estos temas, y aquí lo vemos, cuando muchos compañeros pareciera que estos temas no les llaman la atención, pero es el punto fundamental. Si nosotros no tenemos la información, si nosotros no comprendemos, si nosotros no sabemos, pues nos vienen aplicando así y va avanzando de manera muy efectiva el establecimiento. Lo legalizaron ya en la Constitución, lo de la regla fiscal, vienen avanzando más y más, y hoy nos están tirando ese documento, nos están dando la advertencia, pero hay mucha gente que renuncia a leer, a estudiar, a comprender y a hacer algo para intentar detener. Nosotros como dirigentes sí tenemos la obligación de darnos esa oportunidad y de impulsar, para prepararnos para resistir, para no legitimar eso que nos están anunciando que nos van a imponer, compañeros.
Yo quiero hacer solamente unos comentarios sobre lo dicho. Hay algunas preguntas y me limito pues como algunos que me parece que puede ser útil una opinión. La primera, que creo que es muy importante: ¿empezó con Gina? No, Gina lo impulsó durísimo, pero no empezó con Gina. Realmente la primera medida, vuelvo a lo que estábamos diciendo, recomendación del gasto público, misión Viernes BID 1980, acabar las rentas de destinación. No lo logran hacer. No lo logran hacer. Y hubo razones, compañeros, por las cuales en su oportunidad cada quien lo estudia. Cindesena ha producido como unos 2 documentos donde explica eso. ¿Por qué es importante saber cómo no se hizo en una época? ¿Por qué es importante saber qué hicieron los viejos en la oportunidad? ¿Por qué es importante tener nuevas formas y creativas, seguramente muy creativas, de los jóvenes? Pero también en el fondo, compañeros, con frecuencia, no olvidar la historia de cómo se defendió. Esto costó mucho y costó, por ejemplo, lucha jurídica. ¿Cómo se dio la lucha jurídica en ese tiempo? ¿Qué es dable recuperar de esa época? Realmente la primera norma se llama Ley 55 de 1985, ¿recuerdan? La Ley 55 del 85 dio lugar a uno de los convenios, pero no el único. Había un convenio con Artesanía de Colombia. Hay un convenio que llamaba Senamen, ¿ya se olvidaron? Y había otros convenios que daban lugar a los instructores de Ley 55, ¿se acuerdan? ¿Por qué tuvimos instructores de Ley 55? Porque una Ley 55 que supuestamente nos agregaba unas funciones y nos agregaba darle recursos al MEN. La platica que le dimos al MEN sirvió hasta para hacer construcción. Hasta para hacer construcciones escolares. Se le caían los tableros al MEN como ahora. ¿Es nuevo que se caigan las escuelas? No. ¿Es nuevo que el SENA tenga más plata? No. ¿Por qué los SENAs, ¿dónde está la cosa? ¿Está aquí? ¿Por qué los SENAs tenían más plata en toda América Latina? ¿Quieren leerlo? Busquen un man que llamaba Claudio Moura de Castro, un brasilero. Explicaba que en toda América Latina los ministerios de educación querían engullirse a los SENAs. ¿Lo lograron? Sí, en toda América Latina, camaradas. En Colombia no. ¿Por qué en Colombia no? Porque se nos apareció la Virgen, pues, por los tropeles que dimos, compañeros. Con frecuencia la gente hay que decírselo con claridad, o si no, no. ¿Por qué cuando el acuerdo extendido nos iban a acabar a nosotros y a la Caja Agraria? Y lo explico porque creo que no podemos ser inmodestos. A la Caja Agraria tenían que acabarla, compañeros. El Fondo Monetario dijo, acabar la Caja Agraria. Y un buen día se fueron el viernes y volvieron el lunes llorando porque ya no había Caja Agraria, sus trabajadores. Pero al SENA también lo intentaron. Al SENA no se la pusieron igual de duro que a Caja Agraria, pero nos iban a acabar. Pastrana tenía el decreto. ¿Por qué no la acabó? Porque nos fuimos a un paro y le tocó aplazarlo. Porque lo más inaplazable era Caja Agraria y el sistema eléctrico, que desde entonces lo estaban privatizando hasta que privatizan Isagen. Desde esa época empezaron a decir todo el sistema eléctrico. Desde esa época Carbocol, desde esa época medidas sobre el tema minero-energético, Pastrana. ¿Y qué pasaba con el SENA? Siempre aparecíamos, siempre hemos aparecido, pero siempre el SENA ha tenido la capacidad de movilizársela o de jugársela. La plaza. En varias formas, jurídicamente, en el Congreso de la República, en la movilización, a veces en el paro, y a veces paros que internamente sabíamos que estábamos con muchas dificultades, porque los dirigentes tienen que saber eso. No todos los paros fueron fáciles. Ese de Pastrana se nos cayó, pero logramos el objetivo. Ley 55 del 85. ¿Después qué vino? Después vino una cosa que llamaban articulación y que después llamaron integración. Y por esa época también vino una cosa que llamaba Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Todo eso era plata del SENA para el ministerio, ¿o no? ¿Qué era la integración? Pero unos, atención, unos hacia la educación básica, otros hacia la educación media y otros hacia la educación superior, pero todos que Ministerio de Educación Nacional. Cuando venían peladitos de 12 años al SENA, como si el SENA fuera el Centro Auxiliar de Servicios Docentes, ¿qué es eso? Eso es el SENA como el CAS. Bueno, Ministerio de Educación. Hay sobre eso mucho por decir, compañeros, pero también dejarlo dicho, esta es una oportunidad chévere para decirles, compas, no fue lo único el ministerio. Por ejemplo, recuerden ustedes, documento del Banco Mundial, en inglés lo tradujimos.
En esa época éramos muy héroes porque no sabíamos ninguno del otro inglés y nos apareció un documento en inglés y dijeron, eso es gravísimo, y cuando lo tradujimos casi nos morimos. Sí, es que ahí nos para el corazón. Todos buscamos por allá un amigo que sabe inglés y lo tradujo en otros, chicaneando, y ya decía, convertir el SENA a un sistema de vouchers. ¿Qué es eso? Un sistema de vales. Ya, usted no le da plata a los muchachos para que vengan, usted no le da plata al SENA, usted le da un bono al muchacho para que vaya al SENA si le da la gana, o al sector privado. Eso se llama privatización de la gestión. Eso se llama subsidio a la demanda, no a la oferta. Iban a hacer el ensayo era con el SENA, no con otra parte. Nosotros empezamos haciendo el ensayo. ¿Qué hicimos? Salimos a pelear, compañeros. Pero además ese documento, yo les recomendaría que lo volvieran a leer, no por el prurito de leer el documento, no, para que sepamos qué pasó. ¿Qué decía el Banco Mundial? El documento del Banco y el BID, ¿qué decía? Para lograr esta reforma, necesitamos... En esos mismos días dijeron una cosa parecida de FECODE, dijeron hay que romperle el espinazo a FECODE para sacar adelante la reforma de la revolución educativa de Pastrana. Eso no lo dijeron. Se fueron durísimo contra FECODE. Romperle el espinazo a FECODE. ¿Y qué decían de Sindecena? Decían, el problema de Sindecena es que tiene mucha incidencia política en el Parlamento. ¿Por qué razón? Porque el 21 de 49 lo tomamos, y ustedes se acuerdan cuántos congresistas quedaron con nosotros. Votó un poco de gente, y gente fea. ¿O no fue así? ¿Y qué hicimos? Hicimos foros en todo el país. ¿Con quiénes? Con los congresistas. Yo creo que frente a eso deberíamos hacer foros ya. Pero antes del foro, el dirigente sindical no puede llegar a ese foro y que el congresista lo convenza de que es bacano pasarlo para el ministerio. Es una pendejada. Pero usted tiene que tener las razones, porque si usted va al foro y el tipo que usted lleva a controvertirle convence al auditorio, lo sacan usted a patada. Dice, oye, que se vaya Sindecena. Razón por la cual hay que estudiar, compañeros. Vouchers. ¿Y qué más propusieron en esa época, compañeros? Por esos mismos días, ¿qué proponían? Proponían sisbenizar al SENA. ¿Qué era eso? Ya no era vouchers, ya no era acabar las rentas de destinación, era entregarle las rentas del SENA al Sisben para entregarlas, la formación, como entregan la salud. Ustedes pertenecen al Sisben, ¿cierto? Entonces usted va y dice, yo pertenezco al Sisben, deme salud. Usted puede ir al Sisben y decir, yo pertenezco al Sisben, deme SENA. Cuando estábamos en esas, ¿qué ejercicio hacíamos? Le decíamos a los muchachos del SENA, y aparte de que eso es trato 1 y 2 y 3, en el SENA le decíamos, levanten la mano aquí los que son del Sisben. Y la levantaba una parte del grupo, le decíamos, los otros se van, porque esto lo van a sisbenizar. Y salen los muchachos a pelear con nosotros. Bueno, esa es una historia importante para que recuperen. Ya, listo, no más. ¿Qué hacer? No, pues yo no sé yo. ¿Qué hacer? Lo tiene que resolver la asamblea y ustedes. Yo recomiendo que ustedes miren la historia. ¿Qué hemos hecho? Hicimos, por ejemplo, una campaña de foros grandísima la otra vez. Foros en todo el país. Colmamos el país de foros. Y después pudimos sacar marchas enormes. Eso no se ha hecho de gratis. Cuando hemos tenido las mayores marchas, es porque hemos hecho un nivel de preparación enorme. Pero yo creo que el punto de partida de eso, compañeros, más que pues darles cantaleta, yo no creo que él trate de darles cantaleta. Yo creo que nosotros, compañeros, o cómo decirlo, yo creo que nosotros, si no leemos con nuestros propios ojos estas cosas, los que estamos en este recinto, difícilmente el SENA se va a enterar. Yo recomendaría, por ejemplo, un hombre que siempre ha estado con nosotros maciando este tema, y que creo que hay que aprovecharlo antes de que pensione. Ustedes deberían invitar a hablar de esto a César Giraldo, que es una, ¿cómo dice? Una eminencia. Una eminencia en estos temas. Tenemos la ventaja de que es un man que está al lado nuestro, siempre ha estado al lado nuestro. Yo creo que ustedes deberían ensayar cosas como estas, loqueras. A veces, no se olviden, cuando nos iban a dar en la cabeza porque nos dan por parejas, ¿no? Caja Grande y SENA, Telecom y SENA, ¿no? Cajas de compensación y SENA, ¿no me acuerdan? Yo buscaría a los gerentes de las cajas de compensación para decirles, les van a quitar plata a ustedes por el sistema de salud. Hagan foros con nosotros. A nosotros nos financiaban, ¿se acuerdan nacionalmente? Nosotros teníamos gente, no teníamos plata. ¿Qué hacen algunos gerentes de las cajas de compensación? Los pagaban el foro y hasta buses a veces. ¿No fue así? Busquemos a la gente de las cajas de compensación. ¿Qué piensan ellos de este proyecto de reforma? Busquemos aliados. Yo creo que tenemos muchas cosas por hacer. Y lo primero es como estudiar bien el tema, porque si usted no tiene clara la cabeza, con solo corazón no puede, para que podamos ir a pelear.
un presupuesto además de formación profesional integral. Ah, vení, se me olvidaba decir una cosita, es que cuando preguntaron, para que ustedes vean lo que le corre aquí arriba, al SENA como misión y a ustedes ya no por carrera administrativa. Vamos a suponer esto, el SENA, el Ministerio de Educación, además dice para educación, dice, bueno, educación técnica y tecnológica, no hay que más, y habla de educación formal. Vamos a ver esta cuentica. A ustedes los pasan para el Ministerio de Educación Nacional. Pierden los estudiantes, pierden los obreros y los campesinos, porque si los mandan al nivel de formación terciaria o de educación postsecundaria, esos pelados no van a volver al SENA, ¿vale? 1. Y 2. Ah, bueno, ahora hablemos de ustedes dónde van a parar laboralmente. Cuando le apliquen la movilidad horizontal, ¿para dónde cree que usted que va, papacito? Para las instituciones de educación superior, si le alcanzan los requisitos. ¿Está claro? ¿Qué son las instituciones de educación superior? Unas instituciones que hay de medio pelo a las que no tienen ninguna financiación. ¿Cuál es el régimen laboral allá, mi amor? ¿Lo conoce? De modo que si nosotros no nos motivamos porque nos da nobleza con el obrero y el campesino que viene al SENA, pues piensen ustedes, mi amor, porque la misión institucional está vinculada a 2 o 3 reivindicaciones que hemos ganado. Nosotros tenemos un sistema salarial de evaluación por méritos para instructores, que inclusive se llamó así siempre porque se supone que la diferencia nuestra con el escalafón era tal que el escalafón nuestro no era disque docente sino de instructores. Meta usted la discusión filosófica que quiera, pero eso es lo concreto. Me temo que ustedes no van a mantener su sistema salarial. Se lo estoy diciendo desde ahora. Y esto no es terronera. No va a existir allá. Entonces, pensémoslo por el SENA, pensémoslo por estudiantes, pensémoslo por instructores. ¿Va a ocurrir? Entonces mañana dicen, eso es terrorismo del sindicato. Termino con esto. Una de las cosas más dramáticas que sentí yo en el pasado paro fue que hubo otras organizaciones sindicales del SENA que por no leer estos documentos decían que esto era una invención de Sindecena. Entonces, el gobierno decía, ¡falso! Y repetían unos sindicatos que decían que tenían un sindicalismo propositivo, ¿los conocen? En esta entidad, y que se tomaban selfies con la ministra del Trabajo, que le negó el derecho a las madres comunitarias, ella no tiene ningún inconveniente a tomarse selfies, y mientras tanto decían, inclusive negaban el documento de la comisión de expertos. Afortunadamente lo tenemos grabados y escritos. Lamento que inclusive, y lo digo también como un desafío, porque creo que Sintracena nos ha acompañado en otras épocas. En otras épocas, Sintracena, cuando yo era de este sindicato, Sintracena nos acompañaba. Leí de Sintracena una carta que le manda a ustedes diciendo es que supuestamente los van a afectar en la reforma tributaria. No es que yo decía, uy, estos manes sí ya están muy pasados. Bueno, que no nos pase a nosotros lo mismo, que leamos los documentos, y yo les sugiero que ya concluyamos el punto, compañeros. Un abrazo muy grande, compañeros, muchas gracias.